El reflejo de difracción es todo lo contrario. Son dos reflejos de estiramiento del planeta. Ahí hemos hablado de las vías ascendentes y las vías descendentes. Las vías ascendentes van que de los finos rectores, ramas parasimpáticas del nervio vago y glosofaringeo se dirigen a la área rítmica, la vía parasimpática, el par craneal 9 y el par craneal 10. Gracias. Luego tenemos en las vías descendentes. Las vías descendentes van a ir hacia los músculos de la respiración, fundamentalmente axones, las neuronas del núcleo fascicular solitario, se dirigen las otras neuronas del nervio frénico y las del núcleo ambiguo a las neuronas motoras del músculo de la respiración, los músculos intercostales externos y los accesorios de la respiración, más específicamente accesorios de la inspiración. ¿Okay? Recuerden que los rectos y los flecos abdominales y los intercostales internos son músculos que funcionan en una expiración forzada, porque una expiración pasiva es una inhibición y relajación de los músculos respiratorios. ¿De acuerdo? Ojo con los términos, ¿ah? En la área rítmica ya hemos hablado. Recuerden que la inspiración es más corta que la expiración. Y esto tiene su razón. Cuando inspiramos, el diámetro de la luz bronquial aumenta. Nosotros tenemos un diámetro de la luz bronquial, de la luz traqueal, de los bronquios y todo ello. Y cuando se produce una inspiración, lo que ocurre es que este diámetro aumenta. Por consiguiente, al tener mayor diámetro, hay mayor flujo en la vía aérea, y mayor flujo en la vía aérea, hay mayor volumen. Y cuando se produce la expiración, el diámetro disminuye inclusive por debajo del nivel basal. ¿Qué significa? Que al tener menos diámetro hay mayor resistencia a la salida del aire. Y eso hace que la expiración se prolongue. Entonces tenemos una inspiración de mayor tiempo que la expiración. Si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria de 15 por minuto, que es más o menos lo normal, significa que nuestra inspiración y expiración está durando 4 segundos, ¿no? Porque estoy dividiendo 60 entre 15. ¿Qué significa? Que de estos 4 segundos yo tengo una inspiración y una expiración que aproximadamente puede durar de 1 a 3, 1 a 2, dependiendo de la frecuencia respiratoria. Si yo aumento la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio va a ser menor y la relación también va a ser menor, básicamente. En reposo es 1-3 y cuando hacemos una actividad física puede pasar a 1-2 o inclusive puede ser mucho más corto que 1-2, puede ser inclusive 0.75 y el otro puede ser 1.5 segundos, en la medida que un aumento de frecuencia respiratoria. Imaginen que haya una frecuencia respiratoria de 60 veces por minuto. 60 veces por minuto. Entonces, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría? Que mi inspiración y expiración está durando prácticamente 1 segundo. Significa que mi inspiración y mi expiración tienen una relación. Allá puede estar entre 0.3, 0.7 o de repente entre 0.4 a 0.6 segundos. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto era el tiempo que necesitaba el parénquima pulmonar y el alveolo capilar para que todas las moléculas pasen al 100%? ¿Cuánto era el tiempo? Lo acabo de decir. 0.25 segundos. O sea que por más alta frecuencia que yo tenga, voy a tener
persona. Acá voy a partir de que ya existe el incremento de CO2. Voy a poner ejemplo. Una persona que tiene un politraumatismo. Hay un accidente de tránsito, se golpea el cerebro, hace una fractura y hace un hematoma intracraneal. Ese hematoma comprime al centro respiratorio y deprime al centro respiratorio. Y la persona deja de respirar, pierde la conciencia y su frecuencia respiratoria se va a 5 veces por minuto o 3 veces por minuto. El paciente está 10 segundos, 15 segundos sin respirar, 20 segundos sin. Otros 20 segundos y vuelve a respirar 3 veces por minuto. ¿Qué está pasando con los gases? Está entrando menos oxígeno, ¿sí o no? Correcto. Entonces, en la medida que cae la frecuencia respiratoria, van a disminuir la molécula de oxígeno. Pero ¿qué pasa con el CO2? No sale, no lo bota. Por consiguiente, el CO2 en el organismo aumenta. O sea, se produce el CO2 que se aumenta. Inmediatamente ese CO2 estimula los centros respiratorios. Y el centro respiratorio detecta, los quimios respiratorios detectan esa disminución y le dicen al centro respiratorio respira. Pero si el centro respiratorio no respira, ¿qué va a pasar? No va a respirar la persona, porque el centro respiratorio está deprimido. Entonces, no va a poder resolver el problema por sí solo el paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Intubarlo y darle soporte ventilatorio hasta que resuelva este problema. Pero si no lo hago, se puede hacer fácil. En el caso hipotético que tengo yo al centro respiratorio respondiendo, o sea, el paciente está alerta, pero por X razones subió el CO2. Entonces la persona empieza a incrementar su frecuencia respiratoria, aumenta la función ventilatoria para que el CO2 baje. En la medida que ese CO2, esto va a tener un aumento de la frecuencia respiratoria y eso hace que el CO2 caiga. Entonces decimos que el paciente está hiperventilando. ¿Por qué? Porque aumentó la función ventilatoria precisamente para tratar de bajar el CO2. Eso es lo que figura ahí. Y hace lo mismo con el oxígeno. Este oxígeno, al aumentar la frecuencia respiratoria, el oxígeno va a subir y por consiguiente el paciente mejora la oxigenación. El paciente está hiperventilando. Pero esta hiperventilación se define fundamentalmente por el comportamiento del CO2. Si hacemos lo contrario, bajo la frecuencia respiratoria, el paciente que hace, hemos dicho que disminuye el oxígeno, eso hace hipoxemia, y por otro lado, incrementa el CO2, y eso significa que el paciente empieza a hipoventilar. Hipoventilación porque el paciente ha hecho hipercambio. Acá el paciente está hiperventilando porque ha hecho hipocambio. Ya estamos hablando con cambios, ¿sabes? Recuerdo que soy un personal de salud, así que así se le va a hablar. Viene el paciente con hipercambia, yo debo asumir que está hipoventilando. Si viene el paciente con hipocambia, lo debo asumir que está hiperventilando. Bueno, así llegan los pacientes, pero eso siempre y cuando este centro respiratorio responda. Ejemplo, hay una discusión entre dos personas. Tanta la discusión que uno entra en llanto. ¿Sabes qué? Ya no te quiero, dice uno a uno, él a ella o ella a él. Él o ella empieza a llorar, uy, y empieza a hiperventilar. El llanto así hiperventilar. ¿Qué hace el paciente? Mete más molécula de oxígeno, normal, pero bota molécula de CO2. Y su CO2 se va a la hipocampo. Mi aparato respiratorio está normal, porque mi problema es acá. He incrementado la frecuencia respiratoria. Al bajar el CO2, me produce mareo. Y la hipocapnia al paciente lo hace perder la conciencia y se desmaya. La persona que está al lado se asusta. Tanto me quería. La levanta o lo levanta y lo lleva a la emergencia. Y cuenta la historia. En la emergencia está el personal de salud, el médico, etc. Y le cuentan la historia. Le di una mano, está hiperventilado, bajado el CO2.
hay que hacer que suba el CO2. Y le ponen una bolsita, no la bolsita, ¿no? Para que el poco CO2 que tiene lo reinhala. Porque lo botan y lo reinhala, lo botan y lo reinhala. Porque el problema no es oxígeno, y el problema es CO2. Y el CO2 empieza a aumentar nuevamente y se despierta la persona y reacciona. Y entonces dice, no, es una broma. ¿No? Son eventos que suceden y son frecuentes. La ansiedad puede producir ese problema. Las personas que entran en una crisis nerviosa y empiezan a tener llanto y se terminan desmayando. O el estudiante de medicina cuando le mandamos a un paciente que le dice, oye, ajustale el pulmón y lo tienen al pobre paciente respirando. Y está media hora ahí, no escucho nada. Lo están haciendo hiperventilar y el paciente termina desmayándose en la cama y entonces el estudiante no sabe qué hacer. Se asusta. ¿Por qué? Porque lo llevó al estrés. Usted párese nomás y empiezan a respirar con alta frecuencia sin hacer ejercicio. Se van a empezar a marear. Y se van a caer. ¿Por qué? Porque están botando el CO2 normal. Que es diferente al que incrementa la frecuencia del cuerpo por ejercicio. Porque cuando yo hice ejercicio, estoy haciendo ejercicio, mis células musculares me demandan oxígeno, pero también estas células musculares están produciendo CO2. Y yo incremento mi frecuencia respiratoria con dos finalidades: meter la molécula de oxígeno que necesita esa célula y botar el CO2 que está produciendo esa célula. Entonces yo puedo estar 30 minutos con una frecuencia respiratoria alta porque estoy manteniendo valores normales. Pero si yo no hago nada y me pongo a respirar simplemente, ahí sí voy a botar mi CO2 normal y la cara. ¿Está claro? Por eso es que una cantidad fría puede mantener una alta frecuencia durante mucho tiempo y una cosa no la puede hacer. ¿Cómo se llama ya? Y ahí ven ustedes que en el plasma el oxígeno, como que el CO2 también en incremento estimula los quimioreceptores periféricos, los de ellos. Recuerden que la carótida interna es estimulada por el oxígeno y el CO2, mientras que el calor aorta solamente por el oxígeno. Y se incrementa la función respiratoria. Y hemos hablado de los quimioreceptores, no viene al caso, hemos explicado todo esto. Hemos explicado los tiempos de inspiración y los tiempos de expiración. Hemos hablado también acá del volumen tidal. El volumen tidal, los tiempos inspiratorios. Lo pueden leer, es lo mismo. Acá está el reflejo de Henning-Brewer, que dice inhibe la inspiración. Como decía, a la hiperinsuflación se inhibe por el reflejo de Henning-Brewer y se produce la expiración. Y el de deflación es por lo contrario. El de deflación es el que más frecuente existe. Por ejemplo, alguien está mirando por atrás y le da un manotazo en la espalda y le hace pulsar el aire hasta el volumen residual. Bota todo. En ese momento que bota todo, la persona siente morir. Se da el reflejo de inspiración y entra el aire. Y regresan y retornan la vida a la persona. En esos segundos, el paciente se siente mal. Pero dura segundos. El aire ingresa. Y respirando. El Dios se refleja. ¿Ok? Otros receptores. También dije en un momento los justacapilares o J, los irritantes y los relatos, por ejemplo, el estornudo. La tos puede ser voluntaria, es involuntaria, pero también puede ser voluntaria. ¿De acuerdo? Y es voluntaria, ¿por qué? Porque simula el mecanismo de la tos. He agarrado y tomado aire hondo, cierro mi glotis, presiono, hago maniobra de Valsalva, como pujar, pujo, maniobra de Valsalva, estoy generando presión positiva en mi caja torácica y en un momento súbitamente hago una glotis y boto el aire. ¿Me entiendes? Maniobra de Valsalva. Entonces uno puede simular la tos, pero por otro lado la tos es un reflejo. Y la tos como reflejo significa que hay receptores de la tos. Existen receptores de la tos fundamentalmente en la vía aérea. Existen receptores de la tos. No existen en el alveolo. Existen en la pleura. Existen en el pericardio. En el esófago. En los conductos auditivos. Y en los senos paranasales. ¿Eso qué significa?
disminución de la presión puede causar hiperventilación. Cuando hablamos de hiperventilación, estamos hablando de disminuir o incrementar la función ventilatoria. Dolor y temperatura, ya hemos hablado de los tres receptores de hipotálamo, que la fiebre incrementa la frecuencia respiratoria. La hipotermia disminuye la frecuencia respiratoria. Y también hemos hablado del dolor. Dolores muy intensos me puede producir una apnea, dolores leves también me puede producir una hiperventilación. Lo mismo, las neuronas dorsales, medulares, ventrales, el movimiento de las motoneuronas, los músculos, la función ventilatoria, la variación de los oxígenos y pH, los quimiorreceptores, la información y están respirando. Pero pueden tener influencia cortical o influencia de otros niveles que hacen que pueden modificar la frecuencia respiratoria. Lo mismo, si se dan cuenta, lo mismo, los diferentes estímulos del centro respiratorio, que ya hemos hablado. Los músculos, que también hemos hablado, el diafragma y los intercostales, los más frecuentes, cómo se utiliza esa caja torácica y cómo se relaciona ese cambio de presiones que viene a ser la mecánica pulmonar. Se da la mecánica pulmonar con los músculos respiratorios y se da la caída de las presiones que están arriba, positivas y negativas, como generan estos volúmenes. Y hablamos de los volúmenes de capacidades. ¿De acuerdo? Entonces hemos revisado. Y esto era mucho estudiología y todo eso, ¿no? Volúmenes de capacidades, los músculos correspondientes del intercambio gaseoso, la componente o extensibilidad, que es una relación entre la fuerza que ha requerido para obtener resistencia y los volúmenes que yo logro al vencer esa resistencia. Y hablamos de dos tipos de resistencia, la resistencia de la vía aérea y la resistencia de la expansión de la caja tóraco-pulmonar. Por eso decía que yo había hablado más de lo que hizo una diapositiva. Luego hemos hablado de estos problemas, de los volúmenes y capacidades, alta incontinencia del espacio muerto. Creo que no sé si llegué a tocar esta parte del espacio muerto. Creo que sí toqué, ¿no? El espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. Cuando tenemos la vía aérea, se va dividiendo hasta que llega al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es la 16ª bifurcación de la vía aérea. Y a partir del bronquiolo terminal se dan los bronquiolos respiratorios. Y se van a llamar bronquiolos respiratorios porque su conducto es bronquios más alveolos. Bronquiolos respiratorios. Luego vienen los ductos alveolares. Y posteriormente vienen los sacos alveolares. Toda esta zona de bronquiolos respiratorios, ductos alveolares y sacos alveolares, toda esta zona se va a llamar, ¿cómo se llama anatómicamente? ¿Quién se acuerda? El acino pulmonar. Y como ya existe alveolos, porque está en el bronquiolo respiratorio, ya es zona de intercambio gaseoso. O sea, toda esta zona es zona de intercambio gaseoso. Es así la zona de intercambio gaseoso, porque hay alveolos. Y todo lo que está por encima, hasta la vía aérea, es zona de conducción, porque solamente conduce el aire. Entonces tenemos dos zonas, la de conducción y la de intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso la expresamos esquemáticamente como una zona de intercambio alveolar. ¿Y eso qué cosa es? El acino pulmonar. Pero no todo el aire que está en este acino pulmonar, no todo este aire que está en este acino pulmonar, hace intercambio gaseoso. Es zona así, pero no todo hace intercambio gaseoso. Entonces hay una zona que va a hacer intercambio gaseoso. Y esa zona que hace intercambio gaseoso se va a llamar volumen alveolar. Entonces el volumen alveolar es aquel volumen que contribuye al intercambio gaseoso. Y lo que no contribuye al intercambio gaseoso se va a llamar el espacio muerto. La sumatoria de ambas, espacio muerto y volumen alveolar, se llama volumen tidal o volumen corriente. Entonces ya pueden ver gráficamente que el volumen tidal tiene dos partes. El espacio muerto
espacio muerto anatómico está dentro del espacio muerto fisiológico. Lo ven en la gráfica, ¿no? Claramente. Este espacio muerto anatómico es parte del espacio muerto fisiológico. Cuando uno pone simplemente espacio muerto, siempre se está refiriendo al espacio muerto fisiológico. ¿Ok? Nadie va a decir, pero tiene que especificar si es anatómico o fisiológico. No, no es necesario especificar. Cuando uno no lo especifica, se está refiriendo al espacio muerto fisiológico. Cuando uno especifica, va a decir espacio muerto anatómico. ¿De acuerdo? Okay. Como son excluyentes, ¿qué significa? Que el volumen alveolar es igual al volumen tidal menos el espacio muerto. O el espacio muerto es igual al volumen tidal menos el volumen alveolar. Son excluyentes, uno del otro. Por otro lado, si yo al volumen tidal lo multiplico por la frecuencia respiratoria, se va a llamar ventilación minuto. Una V con un punto encima y una E mayúscula. Y si multiplicamos al volumen alveolar por la frecuencia respiratoria, se va a llamar ventilación alveolar. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos del término de ventilación, en realidad nos estamos refiriendo a la frecuencia, a la variable incluyendo la frecuencia respiratoria. Volumen alveolar por frecuencia respiratoria, ventilación alveolar. Volumen tidal por frecuencia respiratoria, ventilación minuto. Pero cuando hablo de ventilación alveolar, estoy hablando de la frecuencia respiratoria. Vale, ¿cuál es la definición de ventilación alveolar? Y le pongo, es aquel volumen que nosotros intercambiamos en un movimiento respiratorio. Falso. Es aquel volumen que tomamos una inspiración máxima. Falso. Es el volumen que respiramos normalmente por la frecuencia respiratoria. Verdadero. ¿Entienden? ¿Okay? Por eso ven al final, BD es igual a BD más BA. Muy bien. Ya está ventilación minuto, volumen minuto, ventilación minuto, volumen tidal con frecuencia respiratoria, tiempo y frecuencia respiratoria, espacio muerto ya hemos hablado, volumen y capacidad ya hemos hablado. Algunas salvedades. Si ustedes se dan cuenta, eso más o menos existe un volumen de 5 litros y tanto, ¿no? Promedio. Entonces, nosotros estamos en el promedio. En una persona de sexo masculino, 25 años, 1,70 m, con índice de masa corporal normal, se tiene más o menos esas variables. Capacidad pulmonar total, aproximadamente 5 litros y medio, 5 litros, 6 litros tiene la talla. De esa capacidad pulmonar total, que son 5 litros, ¿qué porcentaje es ese litro de volumen residual? ¿No? Volumen residual aproximadamente un poquito más de un litro, ¿no? Litro 200 más o menos. Por eso uno dice que el volumen residual es más o menos un 20% de la capacidad pulmonar total. ¿De acuerdo? Ahora por buen número, ¿no? Entonces, 20%, 15, 20%. La capacidad residual funcional nunca sobrepasa la mitad de la capacidad pulmonar total. ¿Pero qué porcentaje está ahí? 35, 40%. Si ustedes ven así nomás, ¿no? Capacidad residual funcional está más o menos un 30% de todo, ¿no?